yo envié a mi esposa sola a casa de otro hombre, por 3 días y 2 noches. Ese hombre era mi mejor amigo desde hacía 40 años, Antonio, quien vivía solo en un pueblo de la Sierra de Gredos. Era un amigo que había estado solo durante 1 año tras perder a su esposa. Y mi esposa, Elena, con 44 años, todavía era joven y hermosa. Mi nombre es Ricardo. Tengo 50 años y soy un ejecutivo de recursos humanos en una gran empresa. Un hombre corriente que estaba a 6 meses de jubilarse tras 30 años de trabajo. ¿Por qué tomé una decisión tan descabellada? Esta historia comienza hace 1 año y 2 meses. Ese día, cuando mi vida comenzó a tambalearse, o para ser exactos, cuando la vida de mi mejor amigo Antonio se desmoronó por primera vez. Una noche, hace 1 año y 2 meses, sonó el timbre. Era Antonio. Mi mujer ha tenido un accidente. Un sollozo que se escuchaba al otro lado del teléfono. Era la primera vez que escuchaba ese sonido en 40 años de amistad. Isabel, la esposa de Antonio, con 57 años, era una persona alegre que regentaba una farmacia del barrio. Fue atropellada por un conductor ebrio y murió en el acto. Durante las 48 horas del velatorio, Antonio no pronunció ni una palabra. Simplemente se sentó en la capilla y miró el retrato de Isabel. 2 meses después, Antonio me dijo: «Me vuelvo a mi pueblo. Hay demasiados recuerdos en Madrid. No puedo soportarlo». Antonio regresó a un pueblo en la Sierra de Gredos, nuestro pueblo natal, el pueblo de montaña donde jugábamos de niños. Y así pasó 1 año. Durante ese año, mi esposa Elena y yo visitábamos a Antonio 1 o 2 veces al mes. Limpiábamos la casa, lavábamos la ropa, le cocinábamos, y así cuidábamos de nuestro amigo. Antonio parecía mejorar poco a poco, pero aún se le veía solo. Sin embargo, yo tenía otra preocupación durante ese año: la incapacidad de satisfacer a mi esposa. Había perdido mi función como hombre durante 1 año y medio, y eso fue lo que me llevó a tener una idea de locos. Yo sabía que Antonio aún conservaba esa virilidad. En cambio, yo no había podido satisfacer a mi esposa durante 1 año y medio. La historia que les voy a contar ahora es la más vergonzosa, la más dolorosa, pero también la más preciada de mi vida. Pero antes de empezar, les pido un like y que se suscriban. Para contar esta historia, tengo que retroceder un poco más en el tiempo. Cuando Isabel aún vivía, éramos muy amigos de la pareja de Antonio. Nos reuníamos al menos 1 vez al mes para tomar algo. Ese día también fue así. Estábamos los 4 sentados en una mesa en un restaurante de paellas en el barrio de La Latina a las 7 de la tarde. El humo de la paella subía. Isabel se tomó 4 copas de vino de un trago y dijo: «Elena, ¿con qué frecuencia lo hacéis vosotros?». Mi esposa se sintió avergonzada, pero Isabel no se detuvo. «Nosotros lo hacemos 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Creo que es aún mejor con la edad». «Cariño, ya basta». Antonio intervino avergonzado, pero Isabel se rió y dijo: «¿Qué más da? La envidia es mala». En ese momento, la cara de mi esposa se ensombreció. Su mano temblaba levemente al sostener la copa y los cubiertos con los que cogía el pollo se detuvieron. Yo simplemente me bebí la copa de vino. No pude decir nada. «Ricardo, a ti también te pasa, ¿verdad?», preguntó Antonio en tono de broma, pero no pude responder. «Nosotros estamos muy ocupados y no podemos hacerlo tanto», balbuceé. Esa noche, mi esposa se acercó a mí con cautela, pero como siempre, fracasé. A partir de ese día, la mirada de mi esposa comenzó a cambiar poco a poco. Así pasaron varios meses. Una noche de otoño, sobre las 8, sonó el teléfono. Era Antonio. «¿Sí? ¿Qué pasa?». Casi se me cae el teléfono de la mano. En el velatorio, Antonio se había desplomado en medio de la sala y lloraba sin consuelo. «¿Cómo voy a vivir?». «¿Cómo?». Isabel, de 57 años, con su sonrisa tan bonita, la persona que se reía alegremente diciendo que lo hacían 2 veces al día, había muerto en el acto, atropellada por un conductor ebrio. Durante los 2 días de velatorio, Antonio apenas habló. Mi esposa, Elena, se encargó de recibir a los invitados y preparar la comida. Así se celebró el funeral. El día del entierro, Antonio se abrazó al ataúd y gritó: «Mi vida, ¿cómo voy a vivir?». Al ver esa escena, yo también lloré. Eran 40 años de amistad. Desde el instituto hasta ahora,
Subimos a Madrid juntos, vivimos en pequeños pisos, fuimos padrinos en las bodas del otro, asistimos juntos a los bautizos de nuestros hijos. Era mi amigo desmoronándose. Tras aguantar 2 meses en Madrid, Antonio dijo: «Me vuelvo a mi pueblo. He dimitido de la empresa de repente. No puedo soportarlo. Cuando vuelvo a casa, huele a mi mujer, y en la oficina, recuerdo cuando me preparaba el almuerzo. Me estoy volviendo loco. Me iré a descansar a mi pueblo». Antonio se fue a un pueblo en la Sierra de Gredos, el pueblo de montaña donde nacimos y crecimos. Allí había una casa construida en el terreno de su familia. Antonio se fue allí. Durante el año siguiente, mi esposa y yo visitamos a Antonio 1 o 2 veces al mes. La primera visita fue en invierno. Pero, ¿qué es este desastre? La casa estaba llena de polvo, y Antonio estaba con barba, abrazando una botella de vino. «Elena, lo siento por este aspecto». Antonio llamó a mi esposa por su nombre. «No se preocupe, Antonio. Yo limpio». Mi esposa se puso un delantal y empezó a limpiar. Antonio y yo nos sentamos en el patio y bebimos vino. De noche, solo, me vuelvo loco, Ricardo. El tiempo lo cura todo. ¿Cuánto tardará? Lentamente. ¿Te digo la verdad? Sí, estoy solo, y también echo de menos la intimidad. Hasta hace un año, lo hacíamos 3 o 4 veces a la semana. Pero ahora, solo, los ojos de Antonio se humedecieron. ¡Qué pena! Desde ese día, le visitamos 1 vez al mes, a veces 2. En primavera, le ayudábamos a cuidar el huerto, en verano a arreglar la casa, en otoño a hacer conservas, y en invierno a quitar la nieve. Así pasó 1 año. Antonio parecía mejorar poco a poco, pero aún se le veía solo. Y yo, durante ese año, fui a peor. La vida íntima con mi esposa no llegaba ni a 1 vez al mes, y la mayoría de las veces fracasaba. Y hace 2 semanas, esa noche, mi esposa se acercó primero. Tras la ducha, se acostó a mi lado, perfumada con la loción. «Cariño», su mano acarició mi pecho. Me envió una señal con los ojos. Yo también lo deseaba. Quería estar con mi esposa, la más hermosa, de 44 años. Pero mi cuerpo no reaccionó. 5, 10 minutos. Mi esposa se esforzó por ayudar, pero fue inútil. «Cariño, no pasa nada. Debes estar cansado». Mi esposa me consoló, pero su voz denotaba decepción. «Lo siento. De verdad, lo siento. Todo lo que pude hacer fue pedir perdón». Mi esposa me dio la espalda, y yo me quedé mirando al techo. ¿Cuántas veces van ya? Un marido que no puede ni 1 vez al mes. ¿Qué le estoy dando a mi esposa de 44 años? Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Pasó una noche larga. Esa noche pensé, recordé las palabras de Antonio, solo, y también echo de menos la intimidad. Lo hacía 3 o 4 veces a la semana. Y lo que dijo Isabel riendo alegremente. 2 veces al día. Antonio seguramente seguiría siendo vigoroso. Y mi esposa era infeliz. Ese pensamiento no me abandonaba. Así pasó 1 año. Era un lunes por la mañana. Recibí una llamada del director. «Ricardo, tienes que ir a Lisboa». «¿Cuándo?» «Este viernes, 3 días y 2 noches». «Entendido». El viernes coincidía con el día que habíamos planeado ir a casa de Antonio. Habíamos prometido llevarle ropa limpia y hacerle un estofado de lentejas para que no se resfriara con el cambio de estación. Volví a casa y le dije a mi esposa: «Elena, tengo un viaje de negocios a Lisboa». «¿Cuándo?» «El viernes. 3 días y 2 noches». «Ah, era el día que habíamos quedado para ir a casa de Antonio». «Ya lo sé». Mi esposa puso cara de decepción. «Bueno, entonces vamos otro día. Me preocupa que esté solo con el cambio de estación». Había preocupación en la voz de mi esposa. En ese momento, se me pasó un pensamiento por la cabeza. ¿Y si solo envío a Elena? Era una locura. Durante los 3 días siguientes, no pude dormir bien. Los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Antonio estará solo, sexualmente. ¿Cómo estará después de 1 año solo? Elena también estará insatisfecha. Yo no la he satisfecho durante 1 año y medio, 44 años, la edad en que más lo necesita. Pero es una locura. 40 años de amistad. ¿Mi esposa? Pero, pensándolo bien, ¿no estaría bien si fuera Antonio? Es mi amigo de 40 años, no un extraño. ¿Y si los 2 se consuelan?
Quizás no estaría mal. Al menos Elena podría ser satisfecha. Lo que yo no puedo darle. No, no. Es una traición. Solo pensaba en eso, acostado en la cama, en el metro de camino al trabajo, e incluso durante las reuniones. El miércoles por la noche, lo intentamos de nuevo con mi esposa, pero fracasamos. Cariño, no pasa nada. Debes estar cansado. Me consoló mi esposa, pero en sus ojos había una profunda decepción. Esa noche, tomé una decisión. La enviaré. Solo enviaré a Elena. Antonio es mi amigo, y nunca cruzará la línea. Simplemente compartirán la soledad. Era jueves por la noche. Un día antes de partir. Estaba cenando, y le dije a mi esposa. Elena. ¿Sí? ¿Por qué no vas tú sola mañana? ¿Qué? Mi esposa dejó el cubierto y me miró. ¿Qué dices? Antonio está solo. Creo que necesita que le cocinen el estofado y que le limpien la casa. ¿Cómo voy a ir sola sin ti? Mi esposa estaba desconcertada, pero su voz temblaba un poco. No pasa nada. No te preocupes demasiado. Puedes volver en un solo día si quieres. ¿De verdad no pasa nada? Sí. Le encanta el estofado de lentejas. Prepáralo bien y vete. Hubo un silencio de 5 segundos. De acuerdo, mi esposa asintió. En ese momento, mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué estoy diciendo? ¿De verdad la voy a enviar? ¿A mi esposa? ¿Por 3 días y 2 noches? Pero las palabras ya habían salido de mi boca. Eran las 6 de la mañana del viernes. Mi esposa se levantó temprano y se preparó. Se escuchaba el ruido de la cocina, preparando los ingredientes del estofado y el de la cesta de la ropa y los utensilios de limpieza. ¿Te has levantado, cariño? Sí. ¿Estás lista? Casi. Su voz era más alegre de lo normal. O más bien, parecía un poco ilusionada. Ve con cuidado. Llámame cuando llegues. De acuerdo. Mi esposa se calzó en el recibidor y dijo, cariño. Sí, gracias. ¿Por qué? Por entenderme. Te llamo en cuanto llegue. Sí, ve con cuidado. Y tú también, que te vaya bien en Lisboa. La puerta se cerró. Vi el coche de mi esposa salir de la calle por la ventana del salón. ¿Qué ha entendido? ¿Qué he entendido yo? Se me cayó el alma a los pies, pero ya no había vuelta atrás. También preparé mi maleta y me dirigí al aeropuerto de Barajas. En el taxi, vi las noticias. Un aviso de temporal de nieve en la Sierra de Gredos. Iba a nevar mucho. Mi pecho se oprimió aún más. 2 de la tarde, hotel en Lisboa. Hice el check-in y entré en la habitación. Tan pronto como deshice la maleta, llamé a mi esposa. Cariño, ¿has llegado bien? Sí. Acabo de llegar a casa de Antonio. ¿La carretera estaba bien? Sí. Estaba nevando un poco, pero bien. Antonio está contento. Se ha alegrado al ver los ingredientes del estofado. Bien. Ayúdale a limpiar y cena pronto. Sal temprano. De acuerdo. ¿Y tú? Que te vaya bien en la reunión. Colgué. Mi pecho estaba oprimido. La voz de mi esposa era más alegre de lo normal. ¿No está demasiado alegre? ¿Por qué está tan contenta? Miré por la ventana. En Lisboa hacía sol. Busqué el tiempo de la Sierra de Gredos en el móvil. Aviso de nevadas fuertes en Gredos. Mi pecho se oprimió aún más. A esa hora, en el pueblo de Gredos, Elena llegó a casa de Antonio. Bienvenida, Elena. Hola, Antonio. ¿Fue incómodo venir sola? No, no pasa nada. Empezaron a limpiar la casa juntos. Quitar el polvo, lavar la ropa, ordenar las habitaciones. Estuvieron toda la tarde limpiando. Elena, muchas gracias. La casa parece nueva. No hay de qué, Antonio. Ahora voy a hacer el estofado de lentejas. Te ayudo. Cocinaron el estofado juntos en la cocina. Cortar la cebolla, poner la carne de ternera, cortar el chorizo, cortar el pimentón. Elena, cocinas muy bien. Me recuerda a mi Isabel. Antonio, no lo haré. Lo siento. Últimamente me pasa a menudo. Sobre las 6 de la tarde, pusieron la mesa. El estofado de lentejas hirviendo, tortilla de patatas y embutido. Mientras cenaban, encendieron la televisión. Salieron las noticias. Un rótulo indicaba: temporal de nieve en Gredos. Cierre de carreteras previsto. Antonio, creo que tengo que salir ya. Ahora. Antes de que cierren las carreteras. Antonio miró por la ventana. Estaba nevando a cántaros. Elena, esto es peligroso.
Si sales ahora, puedes quedarte atrapada a mitad de camino. Pero, veamos las noticias. Noticias de las 7. Cierre total de las carreteras de Gredos. Prohibido el paso desde esta noche hasta mañana por la tarde. ¿Qué hacemos? Llamaron al marido de Elena. Eran cerca de las 7:30. A esa hora, en el hotel de Lisboa, yo estaba mirando los documentos de la reunión de mañana en mi portátil. Sonó el teléfono. Cariño. ¿Sí? ¿Has salido ya? Pues, creo que no voy a poder salir. ¿Qué? La carretera está completamente cortada. Por la nieve, se me cayó el alma a los pies. ¿Hasta cuándo? En las noticias dicen que hasta mañana por la tarde, por lo menos. Entonces, creo que tendré que dormir en casa de Antonio. Hubo un silencio. 3 segundos que parecieron una eternidad. ¿Estarás bien? Sola. No te preocupes. Hay habitaciones. Bien. Ten cuidado. Sí. ¿Y tú? Que te vaya bien en la reunión. Colgué y me desplomé en la cama. ¿Una noche? Solo ellos dos. Una noche. No. Al menos hasta mañana por la tarde. Estarán juntos hasta entonces. Encendí la televisión. En la televisión de Lisboa también hablaban de la tormenta en España. Dificultades en la reapertura de la carretera de Gredos. ¿Tardará más? Tiré el mando a distancia. A esa hora, en casa de Antonio, Elena miró a Antonio tras colgar. Antonio dijo: Elena, lo siento. Mira lo que ha pasado. No se preocupe, no es culpa suya. Bueno, entonces, ¿tomamos una copa? Ya que estamos atrapados. Antonio sacó vino de la nevera. Sirvió 2 copas de tinto. Se bebieron la primera copa. El vino frío bajó por la garganta. Elena pensó: qué raro. Beber vino con un hombre en casa ajena. Pero no se sentía incómoda. Era Antonio, el mejor amigo de 40 años de su marido. Elena, otra copa. Sí. La segunda copa. El rostro de Antonio se puso un poco rojo. Hace un año que no bebo tan a gusto. Antonio, ¿estaba solo? Sí. Muchísimo. La tercera copa. Antonio miró por la ventana. Seguía nevando. Cuando Isabel vivía, nos sentábamos así todas las noches y nos tomábamos una copa de vino. Antonio, no pasa nada. Ahora puedes hablar de ello. La cuarta copa. Elena también se estaba animando. Su cara estaba ardiendo. Antonio se rió y dijo: Elena, tienes la cara roja. Usted también, Antonio. Es verdad, los dos estamos rojos. La quinta copa. El ambiente se volvió un poco extraño. Una botella de vino se terminó. Antonio abrió la segunda botella. ¿Tomamos una más? Sí. De todos modos, no podemos salir. La sexta copa. La mirada de Antonio era un poco diferente. De la tristeza a otra emoción. Elena lo sintió. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. La séptima copa. Antonio dijo: Elena. ¿Sí? Antonio. Su voz era diferente a la habitual, más grave, más pesada. Vosotros tenéis intimidad, ¿verdad? El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué pregunta es esta? ¿Por qué de repente? Sí. Antonio revolvió el vino en la copa y dijo: No, es que todavía eres joven. La mejor edad para una mujer. A Elena se le secó la boca. Quería beber agua, pero no podía moverse. Antonio continuó: 44 años. ¿Qué se puede decir? Es cuando una es más hermosa. Hubo un silencio. Solo el tic-tac del reloj. Elena tenía que responder: Bueno, estoy bien. Pero su voz temblaba. Antonio miró a Elena, directamente a los ojos. Ricardo, ¿te da lo que necesitas? Elena entendió el significado de la pregunta. Sabía lo que eso implicaba. Su cara se puso aún más caliente. No pudo responder. Su voz era un susurro. Antonio bajó la cabeza. Lo siento. Es por el vino. Estoy tan solo que he dicho una tontería. Elena también bajó la cabeza. Su corazón seguía latiendo rápido. Algo había empezado. No sabía qué, pero sí. Antonio se levantó. Yo me voy a acostar. Tú te quedas en esta habitación, Elena. De acuerdo. Gracias, Antonio. Antonio se fue a su habitación. Elena lavó los platos y se fue a la habitación que le habían asignado. Pero no pudo dormir ni un segundo. La ansiedad de pasar 3 días y 2 noches en casa de otro hombre. Y una tensión desconocida. En el hotel de Lisboa. Yo también me acosté, pero era imposible dormir.
Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Mirando al techo pensé, ¿qué estarán haciendo ahora? Y sí. La imaginación se desató. No pude soportarlo y volví a llamar. Eran las 11 de la noche. Elena. Sí. Su voz sonaba un poco somnolienta. ¿Ibas a dormir? Sí. Acabo de acostarme. ¿Y Antonio? Él también se ha ido a su habitación. ¿Has cenado? Sí. Y hemos bebido un poco de vino. En ese momento, mi corazón se encogió. ¿Vino? Sí. Como no podíamos salir, Antonio me propuso tomar una copa. ¿2 botellas? ¿Entre los dos? Sí. Otro silencio. Cariño. Sí. Podrás salir mañana, ¿verdad? Sí. En cuanto abran la carretera. Bien. Buenas noches. Colgué y me volví a acostar, pero de nuevo, no pude dormir. Mirando al techo, seguí pensando. Recordé el último día que tuve éxito, hace 1 año y medio. Desde entonces, ni una vez. Recordé la mirada de decepción de mi esposa. También recordé lo que dijo Antonio. Solo, y también echo de menos la intimidad. Lo hacía 3 o 4 veces a la semana. Me invadió la culpa. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he enviado a mi esposa sola? Segundo día, 8 de la mañana. Casa de Antonio. Elena abrió los ojos, miró por la ventana y vio una gruesa capa de nieve. Salió al salón y vio que Antonio ya estaba quitando la nieve fuera. Elena abrió la puerta del recibidor y salió. Antonio, ya lo hago yo. No pasa nada. Ya casi termino. Lo hago con usted. Elena cogió una pala y empezó a quitar la nieve. Después de media hora quitando nieve, Antonio se hizo daño en la espalda. ¡Ay! La espalda. Antonio, ¿está bien? La nieve pesa más de lo que pensaba. Ya basta. Entremos. Sí, tienes razón. Antonio entró en la casa y se sentó en el sofá, diciendo, Elena, lo siento. ¿Me puedes poner una pomada? Por supuesto. ¿Dónde está? En el cajón del baño. Elena trajo la pomada. Antonio se quitó la camiseta. En ese momento, la respiración de Elena se detuvo. Los músculos de la espalda de Antonio estaban firmes. 59 años, pero por su trabajo de campo, tenía un cuerpo tonificado. La línea de sus hombros, la de su cintura y su pecho. Este es el cuerpo de un hombre que era vigoroso. Ese pensamiento le pasó por la cabeza. ¿Dónde le duele? Aquí, la parte izquierda de la cintura. Elena empezó a aplicar la pomada. Le temblaban las manos. La temperatura corporal de Antonio se transmitió a sus dedos, y ese calor le resultó extraño. Su corazón empezó a latir rápido. Elena, la voz de Antonio era baja. Sí, Antonio, gracias. El tono de su voz era diferente al habitual. Elena terminó de poner la pomada rápidamente y se levantó. Voy a beber un poco de agua, Antonio. Sí. Corrió a la cocina y bebió agua fría. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? Se miró al espejo. Tenía la cara roja. A esa hora, en Lisboa, yo estaba sentado en la sala de reuniones, pero no podía concentrarme. No dejaba de pensar en mi esposa. ¿Qué estará haciendo ahora? Con Antonio, sobre las 3 de la tarde la reunión terminó y llamé a mi esposa. Elena. ¿Sí? ¿Qué has hecho hoy? Quitar la nieve, comer. Antonio se ha hecho un poco de daño en la espalda y le he puesto pomada. Se me cayó el alma a los pies. ¿Pomada? Sí. ¿Tú misma? Sí. ¿Dónde le dolía? En la cintura. Hubo un silencio. Pero, cariño. Sí. Creo que mañana podré volver. Vi las noticias y dicen que la carretera se abrirá mañana por la mañana. ¿De verdad? Sí. Qué alivio. Sí. Entonces, vuelve mañana sin falta. Sí. Salgo por la mañana. Colgué y respiré aliviado. Mañana se acaba. Solo tengo que aguantar un día más. Pero una parte de mí seguía intranquila. Por la noche, en casa de Antonio, Elena preparó un estofado de carne. Se sentaron frente a frente para cenar. Elena, de verdad que cocinas muy bien. Gracias, Antonio. Ricardo tiene suerte. No sé. Elena suspiró. Antonio miró a Elena. Elena, sí. Quiero que seáis felices. Gracias, Antonio. Lo digo en serio. Ricardo es un buen amigo. Elena asintió. Terminó de cenar y lavó los platos. Antonio dijo, Elena, saldrás temprano mañana, ¿verdad? Sí, quiero salir sobre las 9. Entonces, acuéstate pronto.
Estarás cansada. Sí, usted también, Antonio. Por la noche, en casa de Antonio, Elena se acostó en la habitación, pero no podía conciliar el sueño. Mañana vuelvo a casa. Vuelvo con mi marido. Pero, ¿por qué me siento tan complicada? Había una especie de arrepentimiento desconocido en su corazón. A esa hora, en el hotel de Lisboa. Yo tampoco podía dormir. Mañana vuelve mi esposa. Pero, ¿de verdad no ha pasado nada? Las dudas y la culpa se mezclaban. Pasó una noche larga. Segundo día, 11 de la noche. Casa de Antonio. Elena estaba acostada en la habitación. No podía dormir. Solo miraba al techo. Mañana por la mañana me voy a casa. Vuelvo con mi marido. Pero, ¿por qué me siento tan complicada? Su pecho estaba oprimido. Tenía sed. Voy a beber agua. Elena se levantó y abrió la puerta. Salió al pasillo. En ese momento, Antonio también abrió la puerta de su habitación y salió. Sus miradas se cruzaron. En el pasillo oscuro solo entraba la luz de la luna por la ventana. Antonio, Elena, se llamaron al mismo tiempo. Hubo un silencio. 3, 5, 10 segundos. Antonio dio un paso hacia ella. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. No puedes dormir. No, Antonio. Yo tampoco. Otro silencio. Antonio se acercó un poco más. Un paso. 2 pasos. Ahora estaban a un brazo de distancia. Elena debería haberse apartado, pero sus pies no se movieron. La mirada de Antonio era diferente. Ni tristeza, ni soledad. Algo más. Elena. La voz de Antonio era diferente a la habitual. Grave, pesada, y temblaba. Sí, Antonio. La voz de Elena también temblaba. Su corazón empezó a latir rápido. Tenía el presentimiento de que algo iba a pasar. Estoy tan solo, de verdad. El peso de un año en esa única frase. Los 365 días que vivió solo tras perder a su esposa, la soledad de dormir solo todas las noches. La voz de Antonio temblaba. A Elena le dolió el corazón. Sintió lástima. No, no era solo eso. También había otro sentimiento mezclado. La mano de Antonio subió lentamente, hacia la mejilla de Elena. En ese instante, el tiempo se ralentizó. Antonio pensó: no, esto no. Es la esposa de Ricardo. Es traicionar 40 años de amistad. Pero la mano siguió subiendo. Llevaba un año sin tocar a nadie. Echaba de menos el calor humano. Elena contuvo la respiración. Su corazón estaba a punto de estallar. Tengo que huir, ahora mismo. Pero sus pies no se movían. La mano de Antonio se acercó. 30 centímetros. Elena vio cómo la mano de Antonio temblaba. Antonio también tiene miedo. Está dudando. 20 centímetros. La cabeza de Elena era un lío. Recordó la cara de su marido. Ricardo, lo siento. Pero al mismo tiempo, pensó otra cosa. Mi marido no me ha dado lo que necesito en un año y medio. Yo también estaba sola. 15 centímetros. La respiración de Antonio se agitó. Isabel, lo siento. Pero ya no estás. ¿Cómo voy a vivir solo? 10 centímetros. La mejilla de Elena ardía. Sintió el calor de la mano de Antonio. Era extraño. Sentía miedo y a la vez expectación. 5 centímetros. Elena pudo haberlo evitado. Girar la cabeza o apartarse, pero no lo hizo. ¿Por qué? De verdad que no lo sabía. 3 centímetros. El calor se transmitió desde la punta de los dedos de Antonio, justo antes de tocar la mejilla de Elena. Un segundo se sintió como un minuto. En ese instante, Elena cerró los ojos. Cerrar los ojos significaba dar permiso. Elena lo sabía. Antonio también lo supo. Justo antes de que la mano de Antonio tocara la mejilla de Elena. 1 centímetro. Medio centímetro. En ese momento fugaz, una persona apareció en la mente de Antonio. Ricardo. Su amigo desde hacía 40 años. Desde el instituto. El amigo que había enviado a su esposa sola. Y en la mente de Elena, también apareció. Su marido. La persona con la que había vivido durante 20 años. La persona a la que no quería hacer infeliz. 0,3 centímetros. La mano de Antonio se detuvo. Lo siento. Antonio bajó la mano. Se apartó un paso. De verdad. Lo siento, Elena. Me volví loco. Ricardo es mi amigo, y tú eres la esposa de mi amigo. A Antonio se le llenaron los ojos de lágrimas. Estuve demasiado solo durante un año, pero eso no es excusa. Lo siento. Vete a dormir. Antonio se dio la vuelta.
Entró en su habitación. La puerta se cerró. Elena se quedó allí. Sus piernas cedieron. Se apoyó en la pared. ¿Qué estuvo a punto de pasar? No, ¿qué esperaba yo que pasara? Lloró. No sabía por qué, si era por alivio, por decepción o por culpa. A esa hora, en el Hotel de Lisboa. Yo estaba acostado en la cama, mirando al techo. No podía dormir. ¿Qué estarán haciendo ahora? Y sí, la imaginación se desató. La escena de Antonio y mi esposa encontrándose en el pasillo, Antonio acercándose a mi esposa sin poder negarse. Me estaba volviendo loco. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he enviado a mi esposa sola? Me invadió el arrepentimiento. Pero ya era tarde. Lisboa y Gredos. A 2000 kilómetros de distancia. Yo no podía hacer nada. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Pasó una noche larga. Casa de Antonio. Elena entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama. Le temblaban las manos. ¿Qué estuvo a punto de pasar? Cuando Antonio extendió la mano, ¿por qué no me aparté? No, para ser honesta, cerré los ojos, sabiendo lo que eso significaba. Elena abrazó la almohada, recordó la cara de su marido, Ricardo. Lo siento, creo que me he vuelto loca, pero, al mismo tiempo, ¿por qué se sintió tan decepcionada cuando Antonio bajó la mano? Era complicado. Su cabeza pensaba en su marido, pero su corazón parecía desear otra cosa. No, no. Mañana por la mañana a las 9 salgo. Vuelvo a casa. Vuelvo con mi marido. Es solo por la soledad, una ilusión del momento. Así se consoló a sí misma, pero no pudo dormir. Apenas se durmió a las 3 de la mañana. Hotel de Lisboa. Yo también me dormí a las 4 de la mañana. Tuve una pesadilla. Soñé que mi esposa estaba en los brazos de Antonio. Soñé que mi esposa se reía felizmente. A las 6 de la mañana me desperté gritando. Estaba cubierto de sudor frío. Ha sido un sueño. Pero, ¿cuál era la realidad? Hoy vuelve mi esposa. Entonces lo sabré, si pasó algo o no. Sentía miedo. Tercer día, 5 de la mañana. Hotel de Lisboa. Ya no podía más. No había dormido nada. Miré al techo y me levanté de golpe. Llamé a mi secretaria. Lo siento, cancela toda mi agenda de hoy. Ricardo, es una reunión importante. Me ha surgido algo urgente. Pero, por favor, hazlo. De acuerdo. Hice la maleta y salí del hotel. Me dirigí al aeropuerto de Lisboa. Había un vuelo a Madrid. Salida a las 6:30 de la mañana. Compré un billete y me dirigí a la puerta de embarque. Tengo que ir. Tengo que verlo con mis propios ojos. Saber qué ha pasado. En el avión, miré por la ventana. El sol salía por encima de las nubes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es que no confío? ¿En Antonio? ¿En Elena? ¿O en mí mismo? La azafata me ofreció agua. Casi la derramo porque me temblaba la mano. ¿Qué voy a decir cuando llegue? ¿Que la reunión terminó antes? ¿Que estaba preocupado? 2 horas de viaje, el tiempo que tardé en llegar a Madrid. Mi corazón latía con fuerza. Me sudaban las manos. ¿Qué voy a ver? ¿Qué no quiero ver? ¿Estarán los dos ahora mismo? No, no puede ser, pero encendí y apagué el móvil varias veces. ¿Llamo? No, es mejor ir de sorpresa. No tiene buen aspecto, señor. ¿Está bien? El taxista me miró por el espejo retrovisor. Sí, estoy bien. No, no estaba nada bien. ¿Va a ver a un amigo? Sí, me alegro. Que disfrute con su amigo. No pude responder. ¿Me alegro? ¿Voy a ver a un amigo? ¿O voy a comprobar algo? El coche se detuvo. Delante de la casa de Antonio. Hemos llegado. Gracias. Pagué y salí del coche. En el patio nevado, vi el coche de mi esposa. Al lado, la chimenea de Antonio echaba humo. La casa estaba caliente. Levanté la mano para llamar a la puerta, pero me detuve. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos. Me quedé allí. Si abro la puerta, ¿qué veré? ¿Estarán desayunando los dos? Oh, no quería imaginarlo. Respiré profundamente. 1, 2, 3 veces. Tranquilo, no ha pasado nada. Antonio es mi amigo. Elena es mi esposa. Levanté la mano. En ese momento, la puerta se abrió. Era Antonio. ¿Ricardo? ¿Por qué? La cara de Antonio estaba clara. Sus ojos también. Estaba sorprendido.
pero no avergonzado ni culpable. La reunión terminó antes de lo previsto. Ah, ya veo. Pasa. Antonio abrió la puerta de forma natural. Entré en el recibidor. Olía a estofado de lentejas. Elena se levantó temprano para prepararme el desayuno. Si hubiéramos sabido que venías, habríamos preparado más. La forma de hablar de Antonio era tranquila. No había incomodidad. Entré en el salón. Estaba limpio y ordenado. 2 cojines en el suelo, 2 platos en la mesa, uno ya vacío y el otro con restos. La puerta de la cocina se abrió. Antonio, voy a poner otro plato. Mi esposa se detuvo al verme. Cariño, sí, ¿cómo es que has vuelto? La reunión terminó antes de lo previsto. Los ojos de mi esposa se abrieron, pero no era una expresión de vergüenza o sorpresa, sino de alegría. ¿Has vuelto temprano? Sí. Estaba preocupado. ¿Preocupado? Por la nieve. Creía que te costaría conducir sola. Yo conduzco bien. Aún así, siéntate. Desayuna. Yo ya he comido en el aeropuerto. Aún así, come un poco más. El estofado está buenísimo. Fue natural. Demasiado natural. No había ninguna tensión incómoda. Desayunamos los 3. Estofado de lentejas, tortilla de patatas, embutido. Elena, cocinas aún mejor. Gracias, Antonio. Solo cocino sola. Lo podrías vender. Ay, Antonio. La conversación entre los dos era natural. Incluso se gastaban bromas. Yo comía y miraba a los dos alternativamente. No había incomodidad. No parecían ocultar nada. Simplemente 2 viejos amigos estaban comiendo tranquilamente. Ricardo, ¿por qué me miras así? No. Es que el estofado está muy bueno. Entonces, sírvete un plato más. Sí, mi esposa me sirvió más comida. Su gesto era el de siempre. Mientras mi esposa fregaba, Antonio dijo, «Oye, ¿fumamos un cigarro?» Sí. Salimos al patio. El patio nevado. Había huellas por todas partes. Encendimos un cigarro. Hubo un silencio. Antonio fue el primero en hablar. «Oye, sí, sé por qué has venido tan de repente. Pensé que mi corazón se iba a parar. Estabas preocupado, ¿verdad? No pude decir nada. No confías en mí. Lo siento. ¿Preocupado? Cancelaste toda tu agenda y volaste hasta aquí, ¿verdad? Me dio en el clavo. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Soy yo. Antonio dio una calada al cigarro y exhaló el humo lentamente. Voy a ser honesto. Contuve la respiración. Me tambaleé durante las 2 noches y 3 días. Visto lo guapa que es Elena, y lo buena que es, y lo bien que cocina, y yo, que he estado solo durante 1 año, de verdad que me sentía como un loco. La voz de Antonio temblaba. Y entonces, pero no lo hice. Respiré hondo. Anoche nos encontramos en el pasillo. Antonio cerró los ojos. Para ser sincero, si hubiéramos estado 5 segundos más, no sé lo que habría pasado. Apreté los puños. Pero entonces vi tu cara. Antonio me miró. Cuando estudiábamos para la selectividad juntos, cuando nos animábamos en el acceso a la universidad, cuando comíamos fideos instantáneos en aquel pequeño piso de estudiantes de Madrid, cuando lloraste al dar el discurso en mi boda, cuando te quedaste toda la noche en el hospital cuando Isabel estaba enferma, cuando lloraste más que yo en el velatorio. La voz de Antonio se fue apagando. Lo recordé todo. Amigo, 40 años. 40 años. Eso no puede ser más ligero que el deseo de 2 noches y 3 días. Asentí. Y Elena también es buena. Se habrá tambaleado, sinceramente. Pero no cruzó la línea. Ni ella, ni yo. Gracias. Se me hizo un nudo en la garganta. No tienes por qué darme las gracias. Es lo normal. Antonio me dio una palmada en el hombro. Y, ¿sabes qué? Sí. Me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? De lo que es el amor. Antonio miró al cielo. El amor no es deseo. Es paciencia. Escuché con atención. Me he dado cuenta de lo mucho que amaba a mi Isabel con esto. Que me tambalee por otra mujer 1 año después, me hizo sentir mucha culpa con Isabel. Hubo un silencio. Y también me he dado cuenta de lo preciada que es vuestra pareja. Silencio. Amigo, sí. La verdad es que me costó empezar a hablar. No he podido satisfacer a Elena durante 1 año y medio. Disfunción eréctil. ¿Qué? Antonio me miró sorprendido. ¿De verdad? Sí. Por eso me volví loco.
Por eso envié a Elena contigo. Bajé la cabeza. Como yo no podía dárselo, pensé que al menos tú. ¡Qué locura! Lo siento. Por ti y por Elena. Antonio me dio una palmada en el hombro. Ya veo. Entonces era eso. Por eso los dos parecían tan solos. Lo siento. No tienes por qué disculparte. Antonio dio otra calada al cigarro y dijo: Oye. Sí. ¿Vas al médico? ¿A un urólogo? Miré a Antonio sorprendido. Elena no quiere a otro hombre, quiere tu atención. Me quedé sin palabras. Los problemas de pareja los tiene que solucionar la pareja. No le pases la responsabilidad de tu esposa a tu amigo. Mi corazón se calentó. Te acompaño. Al urólogo, amigo. Lloré a mares delante de mi amigo a mis 50 años. Oye, no llores. Qué vergüenza. Lo siento. De verdad, lo siento. No tienes por qué disculparte. Antonio me abrazó por el hombro. Somos amigos de hace 40 años. ¿No vamos a superar esto? Gracias. Y, ¿sabes qué? Sí, a Elena le gustará saber que has cancelado todo y has volado hasta aquí por preocupación. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Cuánto amor se necesita para hacer eso? Una sonrisa apareció en mis labios. Ve y díselo. Sé sincero. Sí. Apagué el cigarro y entré en la casa. Después de comer, mi esposa y yo salimos a caminar solos. El camino nevado de la montaña. Solo se escuchaba el sonido de nuestros pasos. Después de caminar un buen rato, mi esposa habló primero. Cariño. Sí. Lo siento. ¿Qué dices? Yo también me tambaleé. Me detuve. Sinceramente. Antonio me parecía bien. Sano. Viril. Y yo te reproché que no me satisfacías. Lo siento. No. Escúchame. Mi esposa me cogió la mano, pero Antonio me dijo: Elena, creo que voy a enamorarme de ti. Pero no debería. Eres la esposa de mi amigo. Vuelve con él. Me quedé en silencio y escuché. Al escuchar eso, me di cuenta. ¿De qué? El deseo es momentáneo, pero nuestros 20 años son eternos. Mi corazón se aceleró, que la intimidad no lo es todo. Tu calidez, tu consideración, eso es el amor de verdad, Elena. ¿Y sabes? Sí. De verdad, muchas gracias por cancelar toda tu agenda y volar hasta aquí. Me reí torpemente. Antonio me lo dijo, con una sonrisa. ¿Cuánto debes quererme para hacer eso? Mi esposa se rió. Eres un tonto, pero te quiero mucho. Se me encendió la cara. ¿Vamos al médico, cariño? Sí. ¿Al urólogo? Vamos juntos. Empecemos de nuevo. Caminamos mucho por el camino nevado de la montaña. De la mano. El lunes siguiente, tras volver a Madrid. Antonio subió a Madrid, como había prometido. ¿Estás listo? Estoy nervioso. No pasa nada. Me tienes a mí. Fuimos al urólogo los tres. Mi esposa, Antonio y yo. Estábamos sentados en la sala de espera. Miré a mi alrededor. Vi a hombres que venían con sus esposas, como yo. No estoy solo. Sentí alivio. Antonio dijo: Oye, no solo te pasa a ti. Yo también podría pasar por eso algún día. No hay por qué avergonzarse. Gracias. Llamaron mi nombre. Ricardo. Voy. Mi esposa me cogió la mano con fuerza. Ánimo, cariño. Abrí la puerta de la consulta. El médico era un hombre de unos 50 y pocos, con un trato afable. ¿Qué le trae por aquí? Vengo a consultar sobre la disfunción eréctil. No sabía lo vergonzoso que sería decir esto a mis 50 años. ¿Desde cuándo le pasa? Desde hace 1 año y medio. ¿Tiene alguna otra enfermedad? Soy un poco diabético. Ya veo. ¿Le hacemos unas pruebas? Me hicieron varias pruebas. Análisis de sangre, ecografía, prueba hormonal. Pasaron 30 minutos. Ya tenemos los resultados. Contuve la respiración. Tiene un pequeño problema vascular. Y también es por estrés. ¿Se puede tratar? Por supuesto. ¿De verdad? Había esperanza. Viene mucha gente con este problema hoy en día. Estrés, edad, problemas vasculares. Se puede tratar completamente. Gracias. Con medicación y ejercicio, mejorará en 3 meses. ¿3 meses? Sí. Tómese la medicación con regularidad y camine 30 minutos al día. De acuerdo. Salí con la receta en la mano. Mi esposa y Antonio me estaban esperando.
¿Qué tal? ¿Se puede tratar? ¿De verdad? Sí. En 3 meses. Mi esposa sonrió radiante. Era la sonrisa de verdad que no veía en 1 año y medio. Antonio me dio una palmada en el hombro. ¿Ves? Te lo dije. Es gracias a ti. ¿Qué dices? Porque tú me protegiste entonces, porque me diste valor. Gracias a eso, mi esposa y yo podemos empezar de nuevo. Hubo un silencio. Gracias. No lo olvidaré nunca. ¿Qué dices? ¿Para qué somos amigos desde hace 40 años? Bien. Me alegro de que estéis bien. Gracias. Y, ¿sabes? Sí. Al veros a vosotros, yo también tengo esperanza. Sí, de que el amor es posible de nuevo. Por supuesto, todavía eres joven. Piensa en volverte a casar. No sé. Todavía echo mucho de menos a Isabel. Bueno, hazlo poco a poco. Gracias, amigo. Seamos amigos para siempre. Por supuesto. Colgué y abracé a mi esposa. Por fin, podíamos empezar de nuevo. 50 y 44 años. No era tarde. El amor no tiene edad. Pasaron 6 meses desde entonces. Yo me jubilé. Recibí mi indemnización tras 30 años de trabajo. Lo consulté con mi esposa. Elena, ¿ponemos una cafetería? ¿Una cafetería? Sí, tú y yo juntos. Me encanta. Alquilamos un pequeño local cerca de casa. Unos 20 metros cuadrados. Lo decoramos, pusimos la máquina de café y las mesas. Elegimos el nombre de la cafetería. El Rincón de Elena. ¿Por qué se llama así? Es el nombre más importante de mi vida. Tonto, mi esposa se rió y me pellizcó el brazo. Abrimos la cafetería. Todos los días a las 7 de la mañana íbamos a trabajar juntos y a las 6 de la tarde volvíamos a casa juntos. Yo hacía el café y mi esposa horneaba el pan. Aquí tiene su café americano y un pastel también. Era una cafetería pequeña, pero feliz. Un día, vino una antigua compañera de universidad de mi esposa, Carmen. Elena. Carmen, 56 años, 12 años mayor que mi esposa. Una compañera muy cercana de la universidad. Es muy bonito aquí. Gracias, Carmen. ¿Y su marido? Yo me presenté. Hola. Ah, he oído hablar mucho de usted. Carmen perdió a su marido hace 5 años. Cáncer. Dirigía un centro de yoga y criaba a una hija sola. Carmen, ¿es duro vivir sola? Bueno, ya me he acostumbrado. ¿No piensa en volverse a casar? No sé. Ya tengo una edad. ¿Qué dice? Todavía es joven. En ese momento, a mi esposa se le ocurrió una idea. Esa noche, mi esposa dijo, cariño, sí. ¿Y si le presento a Carmen a Antonio? Sí. Los dos están solos, y tienen una edad similar. Hubo un silencio. Carmen es muy buena persona, tranquila y cariñosa. ¿Estará Antonio de acuerdo? Pregúntale. Al día siguiente, llamé a Antonio. Oye, sí. Elena quiere presentarte a alguien. ¿Una mujer? Sí. Una compañera de la universidad de Elena, 56 años. Silencio. Es profesora de yoga. Perdió a su marido hace 5 años. Silencio. ¿Quieres conocerla? No te presiones. Puedes conocerla como amiga. Sí. ¿De verdad? Sí. Iré a conocerla. Gracias. No hay de qué. Es gracias a vosotros. Concertamos la primera cita. Sábado por la tarde, a las 3. En nuestra cafetería. Antonio llegó primero. Estoy nervioso. No pasa nada. Relájate. ¿Cómo es? Míralo tú mismo. La puerta se abrió y entró Carmen. Con Elena. Antonio, por aquí. Antonio se levantó. Hola. Hola. Se dieron la mano. Mi esposa y yo nos apartamos. Os traigo el café. Los dos empezaron a hablar. 1 hora después, Antonio se estaba riendo. Carmen también tenía una expresión tranquila. Parece que va bien. Sí. Parece que sí. Mi esposa susurró. Después de eso, se vieron a menudo. 2 veces al mes. Carmen bajaba a Gredos. Antonio también subía a Madrid y visitaba el centro de yoga de Carmen. El yoga es muy bueno. Ricardo, me ha dado flexibilidad. ¿Y qué tal, Carmen? Es una buena persona. Mucho. Me alegro. Pasaron 6 meses. Antonio me llamó. Oye. Sí, le voy a pedir matrimonio. ¿De verdad? Sí. Felicidades. Aún no me ha dicho que sí. Por supuesto que lo hará. Eres un buen hombre.
Gracias. La semana siguiente, Carmen aceptó. Empezamos a preparar la boda. Ricardo. Sí. ¿Quieres ser el padrino? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Sería un honor. Gracias. Gracias a ti. Fue una boda pequeña, un pequeño local en Gredos, unos 100 invitados. La hija de Carmen también vino. Era universitaria. Los sobrinos de Antonio también vinieron. Nuestra hija también vino con su marido. Papá, el tío Antonio está muy elegante. Es verdad. Y tú tienes que dar un buen discurso. Lo haré. Preparé el discurso del padrino. Durante 3 días. El día de la boda era primavera. Los novios entraron. Antonio con un traje. Carmen con un vestido de novia sencillo. Los dos sonreían radiantes. La ceremonia comenzó. Me tocaba dar el discurso. Subí a la plataforma. Cogí el micrófono. Me temblaba la voz. Buenas tardes. Los invitados aplaudieron. Soy Ricardo, el amigo de Antonio desde hace 40 años, desde el instituto. Es un honor ser el padrino hoy. Miré a Antonio. Antonio asintió. El amor. Me tembló la voz. El amor no es deseo, es paciencia. La amistad no es interés, es confianza. El matrimonio no es posesión, es la promesa de envejecer juntos. Los invitados aplaudieron. Yo también aprendí estas palabras. Me las enseñó Antonio. A este amigo. Los ojos de Antonio se humedecieron. Antonio es el amigo más preciado de mi vida. Hemos reído y llorado juntos durante 40 años, desde el instituto hasta ahora. Cuando él sufrió por la pérdida de su esposa, yo sufrí con él. Y cuando él vuelve a empezar a amar, yo me alegro con él. Se me hizo un nudo en la garganta. Carmen es una preciada compañera de mi esposa, y ahora es de nuestra familia. 2 personas maravillosas. Les deseo a los dos que formen un hogar cálido. Mis mejores deseos. Los aplausos estallaron. Al terminar la ceremonia, Antonio se acercó. Gracias. Felicidades. Seamos amigos para siempre. Por supuesto. Nos abrazamos. Un abrazo de 40 años de amistad. Después de la ceremonia nos hicimos una foto. Los 4 juntos. Antonio y Carmen. Mi esposa y yo. 1, 2, 3. Clic. Puse esa foto en la pared detrás de la caja registradora de la cafetería. Los 4 sonreímos radiantes en el marco. A veces, los clientes preguntan, «Señor, ¿quiénes son estas personas?» Mi esposa responde, «Amigos de toda la vida». «Ah, qué buena amistad». «Sí, una amistad muy especial». Mi esposa me mira y sonríe. Yo también sonrío. Cada vez que veo esa foto, recuerdo las 2 noches y 3 días. Esa casa nevada nos salvó a todos. A la mañana siguiente de la boda, Antonio subió a la montaña solo. Al cementerio de su esposa, Isabel. Se puso frente a la lápida. Abrió una botella de vino. Puso 2 copas de tinto. Vertió una copa en la tierra. Y bebió la otra. Isabel. Antonio empezó a hablar. Me he vuelto a casar. Sopló el viento. Lo siento. Solo ha pasado 1 año y ya estoy con otra persona. Hubo un silencio. Pero, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de lo mucho que te quería con esto. Le temblaba la voz. Durante 2 noches y 3 días, la esposa de Ricardo, Elena, estuvo en casa. Ricardo se fue a Lisboa y Elena vino sola. Sopló de nuevo el viento. Te seré sincero. Me tambaleé. La voz de Antonio temblaba. Llevaba 1 año solo y me sentía muy solo. Elena es guapa y buena. Pero pensé en ti. Hubo un silencio. En los 20 años de matrimonio, nos amábamos 2 veces al día. Una por la mañana y otra por la noche. Lo feliz que era. Antonio sirvió otra copa y la vertió en la tierra. Y me di cuenta. El amor de verdad es la paciencia para contener el deseo. Sopló el viento. Isabel, Carmen es una buena persona. No es tan alegre como tú, pero es cálida y tranquila. Hubo un silencio. Lo siento por ti, pero voy a ser feliz. Eso es lo que tú también quieres, ¿verdad? Sopló de nuevo el viento. Cayeron pétalos de cerezo. Te quiero, Isabel. Sé feliz en el cielo. Y, gracias. Gracias por quererme. Gracias por hacerme un hombre. Gracias por hacerme feliz durante 20 años. Antonio apoyó la frente en la lápida. Mucho tiempo. 1 año después de la boda de Antonio.
Ahora tengo 61 años, mi esposa, 46. Antonio y Carmen regentan una pequeña casa rural en Gredos, la casa de Isabel. Antonio puso el nombre de su esposa. Carmen se lo propuso. Hay que recordarla, era una persona cálida. Mi esposa y yo visitamos a Antonio una vez al mes. Ahora los 4 comemos, bebemos vino y hablamos tranquilamente. Ricardo. ¿Sí? ¿Sabes algo? ¿Qué? Lo mucho que debiste estar preocupado durante las 2 noches y 3 días. Me reí. Elena me lo dijo y me reí. ¿Qué te dijo? Que la llamabas por la noche en Lisboa y que al final cancelaste todo y volaste hasta aquí. Antonio se rió. Eso demuestra cuánto la quieres. Sí, te envidio. ¿De qué? De que te quieran tanto. Tú también lo viste. Sí. Antonio miró a Carmen. Carmen sonrió. Elena también me cogió la mano. Esa noche, los 4 miramos el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente. ¡Qué bonito!, dijo Carmen. Es verdad, respondió Elena. Ojalá nuestra vida brille así, dijo Antonio. Ya está brillando lo suficiente, le respondí yo. Así es. Esta historia que comenzó a los 59 años, sigue, las 2 noches y 3 días en esa casa nevada. Allí, aprendimos el amor, no el deseo. Hubo un tambaleo, pero al superarlo, ahora somos más fuertes. La amistad fue más fuerte que el deseo, y el amor fue más profundo que el tiempo. 61 años. 60 años. No era el invierno de la vida. Era una nueva primavera. Una primavera más cálida y más hermosa.